¿Me escuchan? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a ver otro punto de lo que es eso de la administración, del derecho administrativo. Vamos a ver qué es la función pública, ¿ya? ¿Alguien me puede decir qué es la función pública? Repito la pregunta, por favor. ¿Alguien me podría decir qué es la función pública? Son las actividades que realizan las entidades que dependen del Estado. Sí. La administración pública son todas las instituciones que van a pertenecer, obviamente, o sea, que son parte del sector público. Podríamos dar ejemplo, La alcaldía, la alcaldía, ¿qué más? la gobernación, La gobernación, CEGIP, CERESI, ya, los juzgados, doctor, también son instituciones públicas. Otra, La gobernación. ya han dicho, Doctor, ¿YPFB sería? claro, es una institución pública, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Podría ser sedes? ¿Qué? ¿Podría ser sedes? Ustedes también, dependiente del Ministerio de Salud, Entonces también la policía. la policía, las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a ir viendo entonces, ¿no? El Estado como sociedad jurídica y políticamente o política organizada está dotada de un elemento constitutivo esencial del poder público, que se expresa a través de tres funciones asignadas al órgano independientes, que integran el denominado gobierno o poder constituido. El único poder del Estado se ejerce a través de las funciones públicas, legislativa, jurisdiccional y administrativa. Esas instituciones públicas, lógicamente, van a ser elaboradas, llevadas adelante por los funcionarios públicos de las diferentes instituciones públicas. ¿Ya? Vamos a ir viendo, pero que estas funciones van a ser elaboradas por diversos órganos que normalmente nosotros consideramos las tuiciones en algunos casos cesados a un órgano. Vamos a ir dándonos cuenta de que algunos órganos también van a realizar algunas actividades legislativas, jurisdiccionales y administrativas, no solo el órgano legislativo, no solo el órgano judicial. Es importante recordar que por política se establece la separación de los poderes. ¿Por qué creen que es necesario la separación de los poderes? Que eso obviamente se ha ido creando diversas teorías que sustentan que es necesario esta división de poderes. ¿Por qué creen? Doctor, ¿Sí? yo creo por dos razones. La primera, porque si una sola persona, digamos, un solo conjunto de personas se podría hacer cargo, tuviera mucho poder y podría hacer de lo que quisiera. Y segundo, también es porque es mucha la carga
que podrían tener para hacer solamente un solo grupo de personas. Sí. ¿Alguien más quiere complementar? Formulada por Charles de Secot, este habla sobre el espíritu de las leyes, ¿no? Que lógicamente fue planteado en 1733 y publicado en 1748, el cual nos habla sobre la separación de los poderes. La teoría constituye una objeción en contra de la concentración del poder en una sola persona u órgano, bajo fundamento de que el ejercicio del poder ilimitado es abusivo y es arbitrario, lo cual pone en riesgo la libertad y la justicia, que son valores preciados en toda sociedad organizada. La referida teoría contiene un componente o principios políticos básico para la organización y la separación de los órganos, en la que el substrato social, las relaciones de poder entre la nobleza, la aristocracia y el pueblo, que obviamente sería la monarquía, la aristocracia y la democracia, en su base esencial, trata de buscar lógicamente un equilibrio entre estos, ¿no? Porque en algún momento la monarquía tenía el poder absoluto y en algún momento la aristocracia igual se hizo del poder, subyugando obviamente al pueblo, ¿no? Y hoy en día la democracia busca justamente esta separación de los poderes y la existencia de frenos y contrapesos, los cuales evite que una sola instancia se apodere de todo el poder, que obviamente llegaría a un abuso del mismo. Constituye una garantía jurídica para los ciudadanos al establecer que cada órgano, que puede ser el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, por señalar alguno, de las cosas relativas al derecho de gestión y del poder ejecutivo, de las cosas que dependen del derecho civil y poder judicial, ejerciten una de las tres funciones públicas a objeto de establecer un sistema de frenos y contrapesos. Si el órgano ejecutivo va fallando, ya va a haber el órgano judicial y el órgano legislativo quien va a frenar el abuso para evitar, digamos, que un solo órgano ponga todas las decisiones respecto a la población. En algún momento, por ejemplo, también se habla de que no debe existir injerencias de unos y en otros, ¿no? Al existir las divisiones de los poderes, cada uno maneja un determinado poder. En el caso del Ejecutivo, tiene que hacer cumplir las leyes, el legislativo crear leyes, el judicial administrar justicia y el electoral administrar los procesos electorales, ¿no? Pero cada uno de estos va a poder, digamos, en algún caso, supervisar, controlar y frenar a los otros órganos. En eso se refiere a los sistemas de frenos y contrapesos, en el que el poder controle al poder, lo cual garantiza la libertad política de la ciudadanía, entendida esta como la tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión y conciencia, que cada uno tiene de su propia seguridad. Dentro de una lógica, como decía su compañero, el asumir todo el poder puede caer, digamos, en el peligro de malas decisiones y llegar, digamos, a la arbitrariedad y obviamente forzar a la población a cumplir con determinaciones que en algunos casos pueden ser contrarios, obviamente, a las leyes. Vamos a ver desde una perspectiva de la
concepción orgánica de la función pública, vamos a analizar la función legislativa, la función jurisdiccional y la función administrativa. La función legislativa constituye función orgánica legislativa sin distinguir si se trata de una actividad general como la sanción de leyes o particular o meramente administrativa, así como tenemos la sanción de leyes, la aprobación de amnistía e indulto, que obviamente es propio de lo que es el del órgano ejecutivo, del presidente, que va a crear obviamente la posibilidad de realizar un perdón a aquellas personas que han sido juzgadas en el ámbito judicial y perdonarles, como dice su nombre, indultarles el castigo que se les ha impuesto. Dentro de una lógica, aquí obviamente se va a crear normativa, no por el órgano legislativo, sino por el órgano ejecutivo, mediante lo que va a ser un decreto que va a poner en vigencia un indulto, ¿no? El nombramiento de miembros del órgano electoral plurinacional, la preselección de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Judicatura, la designación de Contralor General del Estado, del Defensor del Pueblo, del Fiscal General del Estado, el control y fiscalización de los órganos del Estado y las instituciones públicas, el control y fiscalización de las empresas públicas, las del capital mixto y de toda entidad en la que el Estado tenga participación económica, la autorización de la salida de tropas militares, armamentos, material bélico del territorio del Estado, la autorización excepcional de ingreso y tránsito temporal de fuerzas militares extranjeras, la creación de nuevas unidades territoriales, la ratificación de los tratados internacionales celebrados por el Poder Ejecutivo. Son algunos elementos que pueden ser elaborados por la función legislativa, ¿no? Función jurisdiccional. Desde la concepción orgánica, función jurisdiccional es toda aquella actividad que emana del órgano judicial sin más consideración hacer la emisión de fallos, autos interlocutorios definitivos, sentencias, autos de vistas, autos supremos, como asimismo aquellas actividades meramente administrativas, tales como la atribución del Tribunal Supremo de designar de las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura a los vocales del Tribunal Departamental de Justicia, conforme al artículo 184 de la Constitución Política del Estado, y todas aquellas atribuciones establecidas en el artículo 193 de la Constitución para el Consejo de la Magistratura, que constituyen el órgano administrativo y disciplinario del órgano judicial, conforme a los artículos 178 a 204 de la Constitución. Entonces, aquí vemos que la función jurisdiccional, el órgano judicial, no solo va a realizar actos jurisdiccionales, pero también va a realizar actos administrativos. La función administrativa es toda aquella actividad general o particular, unilateral o bilateral, que produce y realiza el órgano ejecutivo y los entes que dependen o están supeditados por este. Constituye función orgánicamente administrativa las competencias asignadas por la Constitución Política del Estado a las universidades públicas señaladas en el artículo 92, al presidente del Estado en cuanto a las declaratoria del estado de excepción en el artículo 137, al presidente del Estado en el artículo 172, a los ministros de Estado en el artículo 175, al Consejo de la Magistratura en los artículos 195, al Tribunal Supremo Electoral
y a los tribunales departamentales electorales en los artículos 205 al 208, a la Contraloría General del Estado en los artículos 213 al 217, a la Defensoría del Pueblo en el artículo 222 y así sucesivamente. Vamos citando diferentes instituciones y obviamente lo que está enmarcado en la Constitución Política del Estado respecto a los actos administrativos que pueden ir realizando estas instituciones, ¿no? Estos tres puntos de vista de legislativo, jurisdiccional y administrativo dentro de lo que es la concepción orgánica de la función pública. Cuando vemos la concepción ya desde el punto de vista material de las funciones públicas, estos son aquellas actividades del Estado que se producen en el dictado de normas generales obligatorias y coercibles. Vamos a ver desde lo que es la función legislativa, desde la función jurisdiccional y desde lo que es la función administrativa. Cuando hablamos de la concepción material desde la perspectiva de la función legislativa, señalaremos y diremos que a partir de esta concepción serán actividades materialmente legislativas, todas aquellas que se caractericen por ser generales y coercibles, sin importar qué órgano del Estado las realice o las produzca. Así tenemos las leyes que sancionan la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano legislativo nacional, las que sancionan las asambleas departamentales autónomas, los consejos autónomos, serían los consejos municipales autónomos, los decretos supremos o los decretos presidenciales, resoluciones supremas, resoluciones multiministeriales, las resoluciones biministeriales, las resoluciones ministeriales y las resoluciones administrativas, de resoluciones, prefecturales, aquí decía, serían de resoluciones de la gobernación, ¿no? Vamos a modificar eso. Y ordenanzas y resoluciones municipales de carácter personal. Cuando hablamos del concepto material desde la perspectiva de la función jurisdiccional, hablaremos que constituyen función material jurisdiccional todas aquellas actividades o decisiones del Estado de alcance particular por la que se resuelven controversias con fuerza de verdad legal, independientemente de que el órgano o de qué órgano del Estado provenga dicha actividad. Así tenemos, por ejemplo, los autos supremos que son emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, los autos de vista que son de las salas penales, las sentencias que pueden realizar por cualquier órgano judicial, los autos definitivos, también por los juzgados, los actos administrativos de las entidades estatales que resuelven los recursos de revocatoria alzada jerárquica, lo que les había dicho en el ámbito administrativo, que son las resoluciones que se van a emitir conforme a los recursos planteados por la decisión de los actos administrativos, los actos del órgano legislativo por los que se aprueba la amnistía o indulto decretado por el presidente en virtud del artículo 172, numeral 14 de la Constitución Política del Estado. A través de la actividad materialmente jurisdiccional se resuelven las controversias y contiendas legales, ya sea entre particulares y entre el Estado, ¿no? Y también entre este y sus instituciones públicas. Asimismo, desde la concepción material, dentro de lo que es la función administrativa, se tiene que, desde esta concepción, la función material administrativa es toda aquella actividad del Estado, cualquiera sea el órgano que la realice, que se caracteriza por ser permanente, inmediata, concreta o particular, eminentemente práctica y enmarcada a satisfacer necesidades colectivas. En algunos casos, estas pueden ser obviamente decisiones tomadas en un momento determinado. Por ejemplo, si es que hay un problema de ámbito de seguridad, se puede crear ya, o se puede disponer
el estado de sitio, ¿no? Por parte del órgano ejecutivo. O en el caso, por ejemplo, cuando hay desastres naturales, la gobernación puede disponer recursos para paliar esta problemática, ¿no? Pero eso dentro de lo que es la perspectiva del ámbito administrativo. Desde la concepción jurídica, hemos visto los anteriores que son desde la concepción material y la concepción orgánica. Ahora vamos a ver desde lo que es la concepción jurídica de la función pública. La concepción jurídica formal o procesal que explica las funciones del poder público desde el régimen jurídico aplicable a la función resulta ser la más aceptable, no solo por la doctrina, sino también por la legislación positiva, ya que el derecho, el que finalmente debe establecer los límites de aquellas precitada separación de funciones. Es la norma constitucional fundamental, la llamada a delimitar las competencias de cada uno de los órganos del poder público estatal. Desde esa perspectiva, la concepción jurídica formal o procesal que explica las funciones del poder público desde el régimen jurídico aplicable a la función resulta ser la más aceptada, no solo por la doctrina, sino también por la legislación positiva, ya que el derecho, el que finalmente debe establecer los límites. Es la norma constitucional fundamental, la llamada a delimitar las competencias de cada uno de los órganos. Cuando hablamos de la concepción jurídica de la función legislativa, señalaremos y diremos que la función legislativa es toda aquella actividad del Estado que se encuentra regulada por el procedimiento legislativo, establecido en la Constitución Política del Estado en el artículo 173 para la sanción de las leyes, la cual nos dice cómo se va a proponer, quiénes proponen y cómo se da vida a una nueva ley. Desde la concepción jurídica de la función jurisdiccional, vamos a señalar y diremos que es aquella actividad por la cual el Estado resuelve controversias entre partes con fuerza de verdad legal a través de los jueces o tribunales de carácter independiente e imparcial, creados o reconocidos por la Constitución Política del Estado, y mediante la aplicación de un procedimiento jurisdiccionales, judiciales, constitucionales, administrativos, coactivos, fiscales, penales, civiles, comerciales, familiares, sociales, laborales, agrarios y tributarios, considerando el régimen jurídico aplicable constituido por el conjunto de normas jurisdiccionales judiciales, como son los códigos sustantivos, adjetivos y procedimentales. Son funciones jurídicamente jurisdiccionales, únicamente los fallos judiciales que emiten los órganos del Poder Judicial. Dentro de lo que es la concepción jurídica de la función administrativa, diremos que la función administrativa está integrada por toda aquella actividad del Estado cuya producción no se encuentre regulada por el procedimiento legislativo constitucional para la producción de las leyes y por las normas procesales y procedimentales que aplica el órgano judicial para la emisión de fallos. Son aquellas realizadas o función jurídicamente administrativas, es toda aquella actividad estatal, general o particular, unilateral o bilateral, cuya producción se encuentra regulada por el procedimiento administrativo independiente de los órganos que lo produzcan. La función administrativa y el derecho administrativo. El derecho administrativo no solo regula las actividades del órgano ejecutivo, sino también las actividades del órgano judicial, legislativo y electoral,
que se producen o realizan en aplicación a un procedimiento administrativo y que por ende no resultan actividades jurídicamente o jurisdiccionales o legislativas. Toda institución pública va a realizar estas actividades administrativas reguladas por el derecho administrativo. Para ello, es necesario que cada institución realice una planificación, una programación, organización, ejecución y obviamente realice un control de todos los gastos o inversiones públicas. Fija las políticas económicas, monetarias, bancarias, crediticias, formula programas de desarrollo, regula el ejercicio del comercio, la industria, determina las rentas y presupuestos nacionales, departamentales, provinciales y municipales. Dentro de esta perspectiva, toda institución pública, sea de cualquier nivel, va a realizar este tipo de planificaciones. Desde el gobierno central realizará planificación macros y en el caso de las instituciones como los municipios, obviamente van a hacer actividades más dirigidas a su ámbito o a sus competencias. La función gubernamental del Estado, la llamada función gubernamental o política, que otros administrativistas niegan que existe, porque obviamente hay diversas posturas en el ámbito de la doctrina que niegan la existencia de lo que es la función gubernamental del Estado, que sería aquella que se traduce a través de los denominados actos políticos o de gobierno, que constituyen actuaciones discrecionales no sujetas a revisión judicial, que realizan principalmente los órganos ejecutivos y legislativos a objeto de materializar una norma o principio de carácter constitucional. Por ejemplo, la amnistía o el indulto que puede ser lanzada por el órgano ejecutivo es una atribución propia, ¿no? Esta no puede ser velada o regulada ni suspendida por los otros órganos, ya que esta obviamente es una atribución. Pero obviamente esta tiene que ser en virtud también de lo que las leyes señalan, ¿no? No se puede, digamos, indultar a una persona que ha cometido un asesinato, porque obviamente el indulto tiene otra función, como puede ser en algún caso soltar a personas con delitos leves o personas, digamos, que se encuentren con enfermedades terminales, por señalar algunos. Entre ellos podemos citar el estado de sitio, la declaración de guerra, la amnistía o deportación de extranjeros también, la designación de servidores públicos, empleados o funcionarios públicos, que en algunos casos, por ejemplo, el presidente tiene como una atribución. El presidente puede, por ejemplo, designar a sus ministros. No hay un procedimiento para elegirlos. Estos son personas que son designadas por el presidente de acuerdo, digamos, a sus capacidades y a la confianza que tengan en la cartera correspondiente, ¿no? Mientras que en otros casos los funcionarios públicos tienen que cumplir un procedimiento para su designación. Vamos a hacer un corte y regresamos simplemente para preguntas o consultas, ¿ya?